con el 22. Estas palabras las pronunció Yahú con voz potente ante toda vuestra congregación. En el monte en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Dice, no añadió más. O sea, dio esto y no añadió más. Dice, no añadió más. Luego las escribió en dos tablas de piedra que me entregó a mí, dice Moshe, ¿sí? Supuestamente el relato acá. Que me entregó a mí, no está escribiendo 613 mandamientos, 612, 613. No, no, señor. Está escribiendo acá son 10, lo que se entiende como 10 mandamientos. No está entregando en dos tablas de piedra, no está entregando 613, está entregando nada más 10. Ajá, y me las entregó a mí. Cuando oíste la voz en medio de las tinieblas y viste y te vestiste en el monte que ardía en llamas, viniste a mí, a mí, todos vosotros, príncipes de las tribus y ancianos. Entonces el Abacadosh entrega 10 mandamientos en dos tablas de piedra. Y esto es lo que se entiende como la ley. La ley no está abolida. La ley nunca ha sido abolida. Es necesario que se entienda esto. Ahora, lo que nosotros tenemos como Es una falsa 613 narrativa, mandamientos, es una falsa narrativa porque los que dicen que la ley está abolida exigen diezmo, exigen ofrenda. ahora, mire, lo que tenemos nosotros, ahora nosotros tenemos una legislación de 613 leyes. Estas 613 leyes, entonces si un propietario le golpea a su esclavo, le vacía el ojo, entonces pierde la propiedad. Entonces nosotros, es así como dice, si le vacía un ojo, pierde la propiedad. Entonces nosotros vemos como el ordenamiento va. Pierde la propiedad sobre el esclavo. Claro, pierde la propiedad sobre el esclavo. O sea que entonces, mira, entonces nosotros vemos como la ordenanza va conductando el comportamiento del pueblo, de la sociedad. Entonces nosotros entendemos la ley como, o se entiende la ley, porque mire, lo que se da, la ley que se da, no es como entienden las religiones, que la ley se da para guardarlos en el corazón, que la ley se da para, o los mandamientos de Dios se da para nosotros guardarlo de manera sentimental, ¿sí? O de manera religiosa o para levantar religiones, no. La ley de Dios se entiende como norma de conducta individual, colectiva, Como un nacional, contrato pública y social, privada. un contrato social de su Dios con su Exactamente, pueblo. como norma jurídica legal. Amén. Cuando nuestro Abacados habla con Moisés, con Moshe Rabenu, lo que le da es un proyecto político celestial. No estamos hablando de política pagana ni política humana, estamos hablando de política celestial. Son mandamientos espirituales para ser implementados en un mundo terrenal. La consecuencia positiva de aplicar la ley es la paz, es la justicia, es la prosperidad, es la equidad, es la santificación de un pueblo. Son valores morales excepcionales y de alto nivel, ¿sí? Que dignifican a la sociedad. Entonces, qué maravilla nosotros poder entender la palabra de Dios como lo que realmente es y no como nos lo han presentado las religiones. Que ya entendemos que esto se guarda en el corazón, que es un reino en el corazón, que es un reino para cuando uno se muera, no. Que es un reino en las nubes, un reino metafísico, etéreo, espiritual, místico. Sí, en el corazón, no, de ninguna manera. Es un reino para. Y nosotros vamos a ver a continuación cómo es que el Padre Eterno establece este reino acá en la tierra. No vamos a entrar a hablar acerca de la historia de Israel, porque, bueno, algunos hermanos de los que me ven y pastores, pues saben mucho más que yo. Cuando nuestro Abacadosh toma a Moisés, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que Moisés es un Simón Bolívar, es un Simón Bolívar. Moisés no es un maestro solamente como que se entiende como un pastor o como un guía espiritual. Moisés es un Simón Bolívar. Nosotros sabemos que Moisés es un Simón Bolívar porque Moisés fue príncipe de Egipto. Sí, los príncipes están adiestrados en la parte militar. Los príncipes están adiestrados en la parte política, en la toma de decisiones políticas, en la El toma de Eterno lleva a decisiones de Moisés al Estado. palacio de Faraón para entrenarlo. Moisés era un capitán del ejército de Faraón. Sí, es un general, él le comandaba tropas. Claro. ¿Por,
que en el momento en el que el rey muere, el príncipe es quien lo sucede en el tema político. En el tema político, en el tema militar, los príncipes son instruidos en la economía. Desde las casas de 5, 6, 7, 8, 9 años comienzan a ser instruidos. O sea que Moisés no era cualquier hombre. Estamos hablando de un libertador. Un libertador desde la Disculpa, parte política, desde la parte fíjate que militar. lo estamos viendo ahorita con el tema de la princesa esta, creo que es de España, que está en el servicio militar. Ajá, la niña. Ajá, Sí, señor. Sí, sí, señor. amén. Sí, señor. Son preparados. Los príncipes son preparados desde la parte militar. Entonces, Aún en este tiempo. sabemos nosotros. Sí, señor. Sí, señor. Así que nosotros sabemos cuál es la ley, ¿sí? Y que la ley no está abolida. La ley no está abolida. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer, o lo que algunos hermanos pretenden entender, es que esos 613 mandamientos se van a aplicar a rajatabla en la actualidad. No, de ninguna manera, porque ya no existe la esclavitud en estos tiempos. No podemos o no se puede pretender hacer como hacen los talibanes, que los talibanes agarran el Corán escrito en el siglo VI, entonces quieren aplicarlo a rajatabla en el siglo XXI. No, esa legislación se desprendió en aquel momento según las necesidades del pueblo de ese momento. ¿Sí? Pero el pacto constitucional es el mismo por siempre y para siempre. Tengo por aquí un salmo que dice, la ley es eterna y no es, las obras, dice Salmos 111, 7 y 9, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos los mandamientos y afirmados eternamente y para siempre, hechos en justicia y en verdad. Entonces, se legisla según las necesidades del pueblo, según el pacto, según la alianza, y nosotros tenemos que entender que sin pacto, que sin alianza no hay pueblo. Usted no puede pretender ser evangélico y decir soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios. No, no, porque si no tiene pacto, si no tiene alianza, no eres pueblo de Dios. No tiene No es porque identidad. paso el púlpito y digo Señor, Su no es identidad porque no es paso el del pueblo de púlpito y Dios. digo Señor, no, Señor, exactamente. Para ser pueblo de Dios hay que tener pacto con el Eterno, alianza. Y este pacto, esta alianza, te hace israelita. Deja de vivir según el ordenamiento de las naciones paganas para vivir según el ordenamiento santo. Quiero nombrar y los nombré en el en la transmisión pasada, Yesayahu, Isaías 56:3, ¿sí? Y hablar acerca de Romanos 11, Isaías 53:6. Yo ya hablé acerca de Romanos, ¿sí? Pero es bueno que de pronto los hermanos entiendan que dónde estamos ubicados y por qué nosotros o este pueblo está llamado a ser pueblo israelita, este pueblo venezolano. Dice Isaías 56:3. Yesayahu 56:3. Ok, nosotros como venezolanos, con relación a Israel, con relación al pueblo de Dios, nosotros somos extranjeros. Dice, y el extranjero, o sea, el venezolano, pues en este caso, y el extranjero que sigue a Yahú no hable diciendo, me apartará totalmente Yahú de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí que soy árbol seco, porque así dice Yahú a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen, ¿qué? Abracen mi pacto. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mejor nombre que al de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. O sea, a los extranjeros que guarden mi pacto, a los extranjeros que guarden mis días de reposo, a los extranjeros que guarden mi alianza, yo les daré parte entre mis muros y mejor nombre que al de hijos e hijas. ¿Sí? Voy a leer la parte final de Romanos 11. Voy por acá. 22. Me gustaría Mira pues la que bondad. repitamos, déjame leértelo desde la versión de la Torá de Mete. Y dice, no diga el Ben Nehad, hijo del extranjero, que sea
unido a sí mismo a Yahweh, diciendo, ciertamente me ha apartado a mí Yahweh de su pueblo. Y no diga el Saris, el eunuco, oficial, ministro, he aquí yo soy ex Yabash, árbol seco, porque así dice Yahweh a los Sarisim, eunucos oficiales, que guardan mis Shabbatón, que escogen lo que me agrada y se agarra de mi brix, de mi pacto, de mi brit. Yo Impacto. le daré a ellos en mi casa y dentro de mis muros, yo les daré un lugar y un Shentok, un nombre bueno, mayor que el de hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Esto para el hermano que estaba escribiendo que estoy loco, que yo no soy judío, que no tengo por qué hablar de Israel del Sur, o hablar de la Torá, porque entonces yo soy un falso judío, un judío recauchado. No han leído las escrituras y me imagino que se conforman solo con leer la peor traducción de toda la escritura, que es la Reina Valera en sus diferentes versiones, donde hay más de 2.700 errores de traducción y más de 27.000 Señor. errores de transliteración. Entonces no se han preocupado por escudriñar las escrituras. Amén. No, y muchas veces se lee, pero entonces se lee con una mentalidad evangélica o se Cauterizada lee con una totalmente. mentalidad, sí, parcializada a una denominación. Entonces, efectivamente, pues no se va a entender, no va a entender porque está leyendo de manera parcializada. Pero entonces, el Abacadosh nos dice por acá también en Romanos 11, para no, ajá. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas. Se está hablando de ramas que están siendo desgajadas de un olivo natural, que en esta alegoría el olivo natural representa a Israel. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Está hablando con relación a los Goyim, a los que no tienen pacto. Así que no te jactes si no temes, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la severidad, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, los que no guardaron el pacto, los que no creyeron en Mashiach y en el, en el, en el evangelio predicado por nuestro Mashiach, que fue el reino. Mira la bondad para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados nuevamente, porque poderoso es el Elohe para volverlo a injertar. Si tú que fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, en este caso nosotros estamos siendo cortados de Venezuela, nosotros estamos siendo cortados del ordenamiento laico, nosotros estamos siendo cortados del ordenamiento pagano, del ordenamiento del politeísta, del libre culto. Estamos siendo cortados de la nación pagana, atada a la brujería, atada a la borrachera, atada a la drogadicción. Estamos siendo cortados del olivo silvestre y en contranaturaleza, dice, muy importante que podamos entender esto, y en contranaturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Por qué en contranaturaleza? Porque nosotros, al no ser descendientes directos de Abraham, o muchos que de pronto, o todo aquel que se esté preguntando, no, pero es que mis abuelos no son judíos, mis abuelos no pertenecen a ningún tribu, no importa, porque está siendo injertado en contranaturaleza, en el buen olivo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto nomás serán injertadas las ramas naturales en su propio olivo? Entonces está hablando de la restauración del reino de Israel y los gentiles cortados del olivo silvestre injertados en el olivo natural. Estamos hablando de la restauración del reino de Israel. Dice acá, muy importante. Por tanto pregunto, Romanos 1, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que el Abacados no ha desechado a su pueblo Israel, sino antes más bien ha abierto las puertas para que los Goyim
para los que no tienen este pacto, para los que no tienen eterno, sean injertados en la nación santa. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh de nuestro Elohe en cuanto a todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? O sea, estamos hablando de un Elohe que está presente en su pueblo mediante su ordenamiento santo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a avanzar. Lo otro que había hablado en la parte anterior, pastor, si me sigue, tenemos varios proyectos y bueno, mi especial saludo a todos los hermanos a nivel nacional. Pero hay varios proyectos que están siendo desarrollados en el territorio que por hoy en día se conoce como República Bolivariana de Venezuela. Y es necesario que estos hermanos entiendan, bien sea que sean de la parte de las raíces hebreas o que pertenezcan al mundo cristiano evangélico, tienen que saber y entender que lo que está escrito es la restauración plena del reino de Israel. No hay restauración para Venezuela, ni no hay restauración para ninguna otra nación, llámese como se llame, los hijos del Dios Shalem o la República de Venezuela. Eso no existe acá. Nosotros lo que tenemos es la restauración del reino de Israel. Es lo que está prometido en Amós 9:11, lo que está prometido en Ezequiel 37, todo el capítulo 37. Habla acerca de la restauración de Judá y la restauración del reino de Israel. De hecho, en cuanto a lo que le estaba hablando acerca de la ley, que ya sabemos cuál es la ley, sí, la ley no son los 613 mandamientos, que de hecho, pastor, déjame decirle algo, históricamente están escritos, o sea, 613, 612 se conocen, históricamente lo que se escribió en la historia, pero yo estoy seguro que no eran 613, eso pudieron haber sido 1000, 2000, 3000, porque no habla de todas las leyes que ordenaban, o sea, Claro. hay leyes que tienen que estar destinadas para el uso de carreteras, leyes para el uso de Dicen los pozos, sabios cisternas. que cuando Mashiach estuvo en la tierra, en Israel, en Jerusalén, habían más de 1800 mandamientos que cumplían los judíos. O sea, estamos hablando, pero esa no es la ley, esa no es, o sea, se entiende como el pacto, se entiende como la ley o las leyes de la nación, pero lo que se entiende como alianza y lo que le fue dado a Moisés fueron 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, no le fueron dados 613. Para los que dicen Mira, que no, para que nos para los podamos que dicen entender que no, que no en el podemos cumplir lenguaje toda la ley. actual, el que conoce un poquito de derecho, la Torá es el contrato es la constitución, es la ley que rige las demás leyes. Pero me imagino que habían leyes Exacto. que fueron adaptando con el tiempo a las necesidades de lo que se iba presentando. Eso es lo que hay ahí. Pero la ley, No, de hecho, como decir la Constitución de Estados Unidos, la que alianza, tiene la creo que alianza. 4 enmiendas, pero la Constitución sigue siendo la misma, no la cambiaron. Añadieron unas partes en la Biblia porque por la necesidad que se fue generando del diario, del cotidiano vivir de ellos. Entonces hay religiosos que dicen, no podemos cumplir la ley porque no podemos cumplir los 613 mandamientos, ¿no? Pero entonces tendrías que tendrías que tener esclavos para cumplir la ley. Entonces es algo ilógico. Eso fue una legislación dada para ese momento según las necesidades del pueblo en ese momento. En aquel momento no había leyes para Internet porque el Internet no No existía, existía, claro. pero el Internet existe hoy. No No existía, había pero el ley Internet de existe hoy. Entonces, aeronáutica, no había ley de taxis ahora que exactamente. vuelan. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hoy en día tenemos Internet. Entonces, hoy vamos a legislar el tema de Internet, pero de acuerdo a la alianza. De acuerdo a la alianza. De acuerdo a la alianza. ¿Sí? De acuerdo a la alianza, entonces se legisla según la necesidad del pueblo. Ya vamos entendiendo entonces. Ahora, quiero ir a Jeremías 31, 33 porque quiero que los hermanos a nivel nacional de todas las congregaciones, de todas las religiones, que puedan entender Jeremías 31, 33.
Dice, he aquí vienen días en que haré pacto con la casa de Israel. He aquí vienen días, o sea, está hablando de tiempo futuro. He aquí vienen días en que haré pacto con la casa de Israel. Y déjeme buscar también por acá, Hebreos 8:8. Vamos a hablar acerca de Jeremías 31:33 y vamos a hablar de Hebreos 8:8. Vienen días, dice Yahú, en los cuales haré un nuevo pacto, porque el primer pacto fue dado en tabla de piedra, ¿no? Pero está hablando de un nuevo pacto. Y aquí vienen días, Yahú, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahú. ¿Sí? O sea, está hablando en tiempo futuro. En el Escucha, tiempo de mira cómo lo Jeremías, dice la recuerda, versión, mira cómo lo dice la versión Torat Emet. Dice, porque este es mi brit, mi pacto que haré con la Beit Israel, con la casa de Israel, después de estos días, dice Yahú. Yo pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones no, las escribiré. Y yo seré para ellos Elohim, Dios, y ellos serán para mí por pueblo. ¿Más claro? exactamente. Entonces estamos hablando de un pacto que no está aboliendo la ley. No, no está aboliendo la ley. Es un pacto que no está aboliendo la ley. Todo lo contrario, aquí dice, aquí vienen días en que haré un pacto nuevo con la casa de Israel, dice, y con la casa de Judá. Nosotros entendemos este pacto única y exclusivamente, dice acá, con Israel y con la casa de Judá. Única y exclusivamente. Para los que están pensando que Yahú va a hacer pacto con Venezuela, o para los que están pensando para los que están pensando que Yahú va a hacer pacto con la nación del Dios Shalem, ¿sí? No, no hay pacto aquí, porque las naciones, escucha la promesa, pastor, las naciones se van a congregar en torno a Israel. No es que Israel, no es que el Padre Eterno va a levantar una tercera nación o una cuarta nación para que Israel se congregue en torno a esa nación. Entonces, ¿qué tal? O sea, va a ser levantada Venezuela y los israelitas tienen que ir a congregarse en torno a Israel, a Venezuela. O es que el Padre Eterno entonces va a levantar a la nación del Dios Shalem, ¿sí? Y entonces los israelitas tenemos que ir a congregarnos en torno a la nación del Dios Shalem. Es así la promesa. O es que las naciones, o la promesa es que las naciones vendrán a Israel y se congregarán en torno a Israel. Es la promesa. Ahora vamos a Hebreos 8:8. Claro, mi aporte no desde mis pensamientos, mi aporte no desde mis sentimientos, ni mi aporte no desde lo que yo quiero o desde lo que yo deseo, no, mi aporte desde lo jurídico, ¿sí? Desde lo escritural. Y, Estamos acá con, y con fundamento escritural. Porque si fuera sí, sí, bajo no, mi deseo, la todo, aplico como la gente piensa, para que sepa. Empiezo a colgar gente y sí, empiezo. no, es que aquí se puede, es que aquí se puede levantar hasta la nación del Pato Lucas si quieren, pero si no tiene base jurídica legal y promesa del Eterno, entonces no, ¿me entiendes? Aquí se pueden levantar cantidad de naciones, las que Amén. quieran, pero si no tiene marco jurídico legal celestial, no va para el baile. Estamos hablando aquí, Hechos 8, Una cosa que hay que Hechos, recalcar, Reiber, en esta cátedra Hebreos, que estás dando, es Hebreos 8. que los creyentes tienen que sacarse de la cabeza de la mala enseñanza, tienen que salir de la mala enseñanza, para hablarlo en otro término, de que la Biblia es un libro de religión. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia no es un Artículo, libro de religión para nada. En ninguna parte hay religión allí. Es una constitución de un pueblo. Israel y el gentilicio israelitas, Claro, y habla de la israelitas cultura. Si, tú, y la, si y la la gente dice, restauración. no, la Torá, el Antiguo Testamento está abolido, pero parece que no leyeron a Pablo, porque cuando tú lees el libro de los Hebreos,
es netamente cultura hebrea lo que está hablando allí. Cuando tú lees a Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, que dice que era ¿cómo se llama? Él dice, yo soy romano de nacimiento, soy israelita de nacimiento, soy de la tribu de Benjamín y soy un fariseo de las escrituras, soy ¿cómo se llama? Un celoso de las escrituras. Era alguien que conocía muy bien la Torá. Y lo que habla en el Nuevo Testamento es Torá. Está hablando del reino de los cielos, está hablando de contrato, está hablando de constitución, está hablando de ciudadanía, está hablando de adquirir la nacionalidad del pueblo de Dios. Yo le digo a nuestra querida, el protestante, el creyente, está perdido porque no tiene pueblo, no tiene identidad, no tiene Torá, no tiene constitución, no tiene pacto, por lo tanto no puede decir que tiene un Dios. Exactamente. No tiene pacto, no tiene promesa, no tiene está nada. Dentro de la promesa, así es. Nada. Y así estuvimos por tiempo, así estuvimos por tiempo, así estuvimos por tiempo. Así estuvimos por tiempo, hasta que nuestro abogado, pues por misericordia, nos pudo hacer entender. Esta alianza, quiero añadir, ¿no, pastor? Esta alianza, este pacto, significa vida eterna. Si no se escucha mejor. Este pacto, esta alianza significa vida eterna. Cuando el hombre rico se acerca a nuestro Adón, a nuestro Melech, Yahushua o Yahshua HaMashiach, que cualquiera de las dos terminologías está bien dicho, Yahu, Shua o Yahshua, en su terminología corta. Cuando el hombre rico se acerca, le pregunta, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué haré yo para heredar la vida eterna? La respuesta es muy básica. Digo, los mandamientos los conoces, guárdalos. Los mandamientos los conoces, guárdalos. Los mandamientos, la alianza la conoces, guárdala. O me parece que en ellas hallaré vida eterna. También dice, escudriñad las escrituras, porque os me parece que en ellas hallaréis vida eterna. ¿Sí? Pero claro, cuando uno lee esa parte, entonces, digamos, los creyentes en las religiones van y le pegan duro a Gálatas, Tesalonicenses, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y bueno, para usted de contar. Pero cuando nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, estaba hablando esas palabras, no estaban las cartas de Gálatas, no existían las cartas de Pedro, no existían las cartas de Pablo, no existía el Nuevo Testamento. No existía. Claro Cuando no. Nuestro Adón, Yahshua HaMashiach o Yahushua HaMashiach, dice, escudriñar las escrituras porque me parece que en ella ya la vida eterna está hablando de la ley, de la Torá. Claro, de la Torá. Una de las cosas que me gustó del en vivo anterior y lo que me llevó a tomar la decisión de hacer este en vivo es que es que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Un pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y en esa ignorancia hemos caminado. Hablan de las cosas de Dios, hablan de que son hijos de Abraham, que son hijos de Isaac, hijos de Jacob, pero desconocen la historia. Desconocen la historia del pueblo de Israel. Ahora, porque reprendiéndolos dice, ¿sí? Primero citamos Jeremías 31:33, ahora Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Está diciendo con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, pero aquí nosotros tenemos que detenernos para hacer un análisis histórico del momento. Cuando el escritor está diciendo en Hebreos 8:8 que va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿por qué él dice eso si la casa de Israel no existe? Si la casa de Israel ya hace 800 años, 900 años atrás que fue barrida por el imperio asirio, ¿por qué él hace referencia a la casa de Israel si la casa de Israel no existe? Salieron huyendo de Israel y los verdaderos israelitas salieron huyendo de Israel y se esparcieron por todas las naciones de la tierra. El tiempo futuro, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adón, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oído, para que entiendan los hermanos, que la promesa de restauración que hay para nuestra tierra
es para la restauración del reino de Israel. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por elogio y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Sí? Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus infracciones ni de sus iniquidades. O sea, la ley ya no va a ser colocada en tabla de piedra, sino que la ley está siendo colocada en el corazón y en la mente y el corazón del pueblo, de la casa de Israel.